Gracias por estar con nosotros. Esto es Frente a Frente, un servidor Guillermo Ahumada. Si usted nos quiere escribir, la dirección estará en pantalla, gahumada@lbimedia.com. Vamos a hablar del tema que nos preocupa a todos, que es inmigración, la reforma, un descanso para aquellos que son perseguidos. Se dicen muchas cosas. Vamos a tener un analista político para que nos hable del tema y también un gran luchador comunitario que ya es un amigo de la casa. También les quiero presentar un reportaje porque también se dice de que hay otra ola de inmigrantes que va a llegar al país. No todos los niños centroamericanos arrestados por inmigración cuando cruzaban hacia Estados Unidos tuvieron la misma suerte que Dulce y Ángel. Ahora ellos descansan en su nuevo hogar en el sur de California junto a su madre y sin lágrimas en sus ojos. La pregunta es, ¿qué pasó con el total de los 63,000 niños que cruzaron la frontera? Se sabe que 30,000 menores, casi la mitad, ya fueron entregados temporalmente a sus familiares o a tutores, como en el caso de Dulce y Ángel, quienes solo esperan enfrentarse ante un juez de inmigración. No se sabe con exactitud cuántos fueron deportados. Se habla de casi 25,000, en su mayoría hondureños. Algunos de ellos viven aún en carpas improvisadas donadas por Naciones Unidas, por temor a regresar a sus casas. Otros miles aún están en los albergues en varios estados, especialmente en Texas. Desde allí salen a estudiar a las escuelas de la zona. La crisis humanitaria ha bajado, pero los centroamericanos siguen llegando, como lo comprobamos con estas imágenes. El gobierno de Estados Unidos cree que se aproxima otra oleada de migrantes y está listo para detenerlos. Hilda Gutiérrez. Se espera que regresen más inmigrantes indocumentados. Hay un temor muy grande por lo de la frontera. Lo cierto es que no sabemos cuántos fueron los niños que fueron deportados. Lo que sí sabemos es que algunos de ellos han sido asesinados al regreso a Honduras específicamente. El día de hoy vamos a hablar de la controversia que existe política y también de la parte humanitaria de este problema. Les voy a presentar a los invitados del día de hoy, al señor Hernán Molina, analista político y financiero, y también a Raúl Murillo de la Hermandad Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hernán, una pregunta rapidita para saber. El presidente Obama y el Congreso, o digamos los senadores demócratas, piensan que esto puede tener un costo político, por eso dijeron no a un alivio migratorio, si no va a ser después de las elecciones. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, hay una realidad. Las elecciones se ganan con votos y se ganan con votos porque la gente sale a votar. Entonces, las dos realidades de esto es que los latinos en los 10 puestos de senadores demócratas que son incumbentes, que hoy tienen sus posiciones en el Senado, realmente no van a ser ayudados por el voto latino. ¿Por qué? Porque esas personas no son ciudadanas. La otra cosa es que la gente que es republicana, que es blanca en su mayoría, en estos estados no está de acuerdo con que el presidente actúe en forma ejecutiva, o sea, unilateralmente, sin el consentimiento del Congreso. Por ende, los demócratas hacen el cálculo de que esa gente va a estar tan enojada y que por ende va a ser movilizada, que va a salir a votar en contra de los demócratas a favor de los republicanos y van a hacer que los demócratas pierdan el control del Senado. Si eso pasa, el presidente va a tener que gobernar los próximos 2 años sin una mayoría del Congreso. Y lo que es peor es que no solo no vamos a tener una reforma migratoria, sino que también el gobierno y el presidente Obama va a tener grandes dificultades para ¿qué? Para, por ejemplo, poder tener la autorización del Congreso para poder incrementar la cantidad de deuda con la que el gobierno americano se financia para poder pagar sus cuentas todos los días. O sea que el presidente está pensando más allá de la reforma migratoria, está pensando en temas de gobernabilidad de aquí a 2 años cuando él deja la Casa Blanca. Y la verdad que el costo es para las personas indocumentadas porque en el juego político y humano, aquí hay personas, Raúl, que están sufriendo porque quedan en el limbo migratorio, a pesar, como dijiste hace pocos instantes, hay un juego político aquí porque sale el señor Boehner diciendo que ellos están de acuerdo con una reforma migratoria, solo que hay que cuidar la frontera. ¿Qué te parece eso? Correcto, y es que el problema es de que nuevamente los tiempos nos alcanzan y nos afectan siempre, sí, y sobre todo siempre que son los tiempos políticos. Vienen nuevamente elecciones y tumban todos los sueños y los discursos cambian, viene la palabrería nuevamente de que sí estamos todos en favor de una reforma migratoria,
oímos a los republicanos por un lado y por el otro lado, pues bueno, vemos esta noticia del presidente Barack Obama que sus promesas de actuar con una decisión administrativa pues se caen. ¿Por qué? Porque no quieren perder el control del Senado, ¿verdad? Y nuevamente se convierte esta lucha por la reforma migratoria en lugar de una solución humana y que brinde esperanzas a nuestros hijos que son ciudadanos americanos, de ya no ver sufriendo a sus padres y no ver sufriendo estas separaciones familiares, pues nuevamente se detienen y se convierte el problema humano, se convierte nuevamente en un tema totalmente político. No vemos, ¿verdad? No vemos realmente una representación real de los latinos, de nuestras familias allá en Washington, ¿sí? Nuevamente estos lugares y estos espacios que realmente son importantes para el Partido Demócrata, pues al verse en riesgo por una decisión que pueda tomar el presidente, pues deciden ellos mejor mantener su fuerza política. ¿Creemos nosotros los latinos ahorita en los políticos, en los demócratas o en los republicanos? Realmente no, hay una decepción muy grande. ¿Por qué? Porque se convierte nuevamente en la promesa no cumplida, ¿sí? Se convierte nuevamente en continuar con el miedo de ser separados de nuestras familias, tal vez hasta después de las elecciones. Entonces es momento ya de actuar. Lo peor que pueden hacer los latinos ahorita es dejar de votar. No, tenemos que salir a votar, tenemos que manifestar nuestra fuerza política, pero también no debemos de dejar de presionar a estos representantes en Washington de que es necesaria una reforma migratoria para solucionar el problema. Pero de hemos raíz. presionado tanto, Raúl, Hernán, hemos presionado tanto con marchas, mandando correos, cartas, cualquier tipo de manifestación. Ambas partes reconocen de que los indocumentados significan un alivio económico incluso al país si es que se llegara a hacer un tipo de legalización, pero no sale nada. Entonces, esto, Hernán, en números, ¿qué significan los indocumentados en el poder económico en este país? Bueno, fundamentalmente en estados, por ejemplo, como California o los estados del centro, donde la agricultura es un gran un tema económico muy importante para esas economías estatales. Realmente los números muestran que los indocumentados contribuyen no solo en lo que trabajan, sino en los impuestos que pagan, porque mucha gente que es indocumentada hoy día no tendrá su papel para vivir aquí legalmente en Estados Unidos, pero tiene su número de identificación de impositiva y esa gente por su mayoría paga impuestos. ¿Por qué? Porque muchos saben que eventualmente esos impuestos los van a tener que pagar el día que se hagan residentes y más allá cuando se hagan ciudadanos. Pero hay una cosa, Raúl, tú también conoces la problemática, que hay gente que viene incluso con visas de trabajo y personas que tienen un número para pagar impuestos. Estas personas pagan sus impuestos pero no tienen derecho a nada, absolutamente a nada. Incluso si trabajaran 20 años con ese tipo de número o de visas, lo que fuera, no van a tener ningún derecho. Se me hace incluso injusto todo. Y lo vemos diariamente, sí, no solo las personas que están legalmente o que vienen con una visa de trabajo, las personas indocumentadas pagan diariamente sus impuestos aquí en Estados Unidos y no tienen derecho a absolutamente nada. Entonces, por eso es la urgencia, es una emergencia la que se tiene ya de reconocer los derechos y sobre todo las aportaciones a la economía de los Estados Unidos por parte de los trabajadores indocumentados. Pero también hay que sacarlos de las sombras. No podemos seguir viviendo en el país de los derechos y de las garantías individuales, donde se respeta y se pregona, no solo aquí dentro del país, sino a todo el mundo, de que aquí se respeta a cualquiera, que no hay diferencias. No podemos seguir abusando de esta clase trabajadora por el simple hecho de que no somos capaces de darles un documento para trabajar libremente aquí en el país. Y ellos ya tienen muchas décadas haciéndolo, ¿sí? Tienen hijos ciudadanos americanos que lo repetimos, han muerto en guerras por este país, tienen hijos que fueron traídos aquí, que no reconocen más que como su país, y no somos capaces nosotros de reconocerle esa sangre que han derramado estas familias por los Estados Unidos. Es momento ya de hacerlo. Me gusta la palabra los derechos, solo que tenemos que ver los derechos de quién, porque del pueblo parece que no son. Regresamos después de esta pausa.